El domingo pasado yo comencé con este tema y tomé este texto, Eclesiastés capítulo 9, versículo 11. Me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempos y ocasiones acontecen a todos. Juan capítulo 8 versículo 32 dice: y conoceréis la verdad. ¿Y qué dice? Y la verdad te va a hacer libre. Muy bien. El domingo pasado empecé hablando acerca de la importancia de prepararse para lo que Dios quiere hacer contigo, que es importante que te seques las lágrimas y veas hacia adelante, porque algo grande viene para tu vida, porque la Escritura dice que los pensamientos de Dios son pensamientos de bien. Antes de entrar al tema, quisiera resumir lo que hablé el domingo pasado. Estuve hablando que temporada es diferente a tiempos, que la vida se experimenta en niveles de tiempo y que se vive en temporadas. Que la Biblia dice, y que es importante tener el concepto muy claro sobre el tiempo desde el punto de vista bíblico. Y la Biblia dice en Eclesiastés capítulo 3, hermano, versículo 1 dice que todo tiene su tiempo, y empieza a decir una serie de cosas que se dan en nuestro tiempo. Y dice en el versículo 11, el 3:11, y que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Eso es lo que dice. El domingo pasado yo hablaba acerca de que existían dos palabras del griego para definir tiempo. La primera de esas palabras era la palabra cronos, que significaba tiempos ordinarios donde no pasa nada y solamente pasa el tiempo. Son tiempos de pocas oportunidades. En ocasiones pueden ser hasta tiempos de frustración para muchos. Pero en el Kairos se usaba una palabra diferente para tiempos especiales. En el griego se usaba una palabra para definir tiempos especiales, y es la palabra Kairos. Kairos son tiempos especiales en el momento adecuado, en el momento oportuno. Nosotros lo podemos interpretar de esta manera: Kairos es la antesala de los tiempos del cumplimiento de lo que Dios ya ha hablado. Son una serie de sucesos poderosos en el aspecto espiritual. Son tiempos del favor de Dios en mi vida. Son tiempos, en los cuales Dios obra y que suelen sorprendernos. Kairos, alguien dijo que eran tiempos de cielos abiertos. En otras palabras, y hay otro pasaje cuando se habla acerca de tiempos y de temporadas, yo decía que los Kairos nos introducen a las temporadas de Dios. Y decía que en el Salmo 31 versículo 15 David expresaba esta verdad, hermanos: en sus manos están mis tiempos, y habla en términos de plural. En tus manos, Señor, tú eres el que traes temporadas a mi vida. Yo decía el domingo pasado que las temporadas o los kairos de Dios, los kairos los determina Dios, que no los determinan la casualidad o el destino incierto, que muchos dicen, pues a ver cómo me va este año. Y algunos usan mucho esa palabrita, ojalá que nos vaya bien. Yo le quiero decir, que los kairos los determina Dios y no es la casualidad o el destino. Algunos, si les va bien, dicen, qué bien me fue, y algunos, cuando las cosas están al revés, dice, me levanté con el pie izquierdo. No lo determina ni la casualidad, no lo determina un golpe de suerte, no lo determina ni siquiera mis enemigos. Hacíamos alusión a José, que estando en la cárcel estaba más cerca de su destino profético. No lo determino ni siquiera yo mismo, hermanos, lo determina Dios. Se puede decir que es la mano sabia y fuerte de Dios quien determina. Y cuando entras en una temporada, de Dios, es Dios interviniendo en tu cronos, en tu vida, con su poder y con su gracia, de una manera especial, de diferentes maneras, trayendo provisión, trayendo restauración o haciendo cosas impresionantes en nuestra vida. Yo hablé tres cosas enfáticamente: que las temporadas tienen relación con personas y propósitos,
que las temporadas o los kairos de Dios tienen relación con procesos, que las temporadas y los kairos de Dios, nos llevan a que nosotros cerremos, que terminemos ciclos y entremos a nuevas oportunidades. Quisiera continuar con esta línea de pensamiento entonces y decirle, amado hermanos, que las temporadas o los kairos de Dios tienen relación con libertad y con rompimiento espiritual. Estos dos textos, uno de ellos me habla de tiempo y el otro me habla de la palabra. Cuando se juntan las dos cosas, aquí puse un lazo, cuando se juntan las dos cosas, hermanos, el tiempo indicado, el tiempo preciso, que se juntan aquí, entonces en tu vida pasa un rompimiento espiritual. Cuando la palabra es real en tu vida y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Dice, cuando el tiempo de Dios y la palabra de Dios se juntan en tu vida, va a haber un rompimiento espiritual. Quisiera entonces decirle que de eso está desde el principio en el Génesis. Siempre que se entra en una temporada, en un tiempo especial de Dios, va a suceder una confrontación. Y si se puede decir, hay un rompimiento y finalmente disfrutamos una libertad. Cuando hablamos nosotros de rompimiento espiritual, es una intervención repentina de Dios que nos habilita para atravesar barreras, límites que antes no podíamos haber atravesado. En ocasiones, hermanos, nosotros hemos querido hacer cosas y no nos han funcionado porque no era el tiempo, si se puede decir de esa manera. Y tal vez en el sentido espiritual que ya estoy hablando, necesitamos un rompimiento espiritual cuando en la vida nosotros estamos varados, y no solamente en la fe, sino en la vida, en los negocios, en la familia. Y hay ocasiones, hermanos, que nosotros estamos sin poder hacer mucho, estamos ahí, detenidos. Se puede decir que es entonces cuando necesitamos, un rompimiento espiritual, cuando sentimos que no podemos avanzar en nuestras relaciones personales, cuando las cosas están críticas entre nuestras familias, entre mi esposa, entre mis hijos, o en mi negocio, por muchas ganas que yo le he hecho, o en las cosas de Dios, yo me siento limitado y siento que no he despegado a otro nivel. Pudiéramos decir una serie de razonamientos acerca de la necesidad de un rompimiento. Es necesario cuando parece que la maldad prevalece, es necesario cuando la indiferencia y la apatía se hace presente en la vida de los congregantes, es necesario que haya un rompimiento espiritual cuando no se distingue entre lo justo y lo malo y la iniquidad prevalece. Es necesario un rompimiento espiritual cuando caemos nosotros en un adormecimiento o en un conformismo espiritual. Fíjese lo que le estoy diciendo. A lo mejor este año que pasó usted tuvo un crecimiento en su vida espiritual, pero se estancó, cuando usted comenzó en las cosas de Dios, pudo haber tenido, hermanos, un crecimiento los primeros meses, los primeros años, pero de pronto cayó en apatía, en indiferencia, y si se puede decir, se mantuvo en un estatus, pero no hubo un crecimiento. Cuando hay un adormecimiento espiritual o un conformismo que pensamos que ya no la sabemos de todas, hermanos, entonces es necesario que haya un rompimiento espiritual en nuestra vida. Quisiera decirle que antes, hermanos, yo tenía un pensamiento unilateral, que pensaba de una manera muy particular en cuanto al tema que estoy tocando. Yo estoy hablando acerca de rompimiento espiritual, que temporadas tienen relación con rompimiento espiritual. Y este tema yo solamente lo enfocaba antes en el aspecto espiritual. Y esto no es malo, no era malo, pero no estaba completo. La realidad, hermanos, que cuando hablamos nosotros de un rompimiento, se puede dar en todos los planos de la vida y también de la fe. Y le voy a decir algo, rompimientos son necesarios en los aspectos de la vida. Número uno,
en el aspecto familiar, en el aspecto económico. ¿Cuántos están con estrechez económica? No levanten la mano, porque le cae un rayo. Hay algunos hermanos que trabajan y trabajan y trabajan y que no ven la de él. También examine cómo está administrando el dinero. Oye, hay rompimientos que se dan en el plano social y hay rompimientos que se dan en el plano hasta político. Fíjese lo que le estoy diciendo. O sea que cuando estoy hablando de esto es un tema que abarca todos los aspectos de la vida. Yo le voy a decir algo, que no hay cumplimiento ni evidencia hasta que haya un cumplimiento manifestado. De una manera más sencilla, no existe un rompimiento sin evidencia. Y hay un texto que avala lo que yo estoy diciendo. Dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay ¿qué? Ahí hay ¿qué? Libertad. Yo le dije, hermanos, que cuando se juntaban las dos cosas, el tiempo de Dios, la palabra de Dios, entonces se provoca un rompimiento. Cuando se dice que hay un rompimiento financiero, la gente ve la productividad. No habrá más salarios de muerte, y en el sentido nacional, su moneda se cotiza en el mercado y no se devalúa como lo que le está pasando a nuestro peso. Cuando nosotros, eso es en el plano financiero. En el plano social, cuando hay un rompimiento, se ve en el posicionamiento y se dice que son ciudadanos del primer mundo. Se rompen aún hasta esquemas culturales, se respeta a las personas. Oye, y la mayoría de aquellos que han tenido un rompimiento social, se respetan los principios de Dios y a las personas. Cuando existe un rompimiento en el plano familiar, cuando las cosas malas se rompen de tu casa, cuando los insultos y las maldiciones que se dan entre sí ya no se expresan, cuando el respeto se hace presente, hermanos, cuando Jesús se hace presente, que es el príncipe de paz, hay un rompimiento, y esto es importante. Oye, restauración plena solo será a través de la persona de Jesucristo. Y estoy diciendo que cuando hay un rompimiento en el plano familiar, es evidente el amor, la armonía, el respeto de los integrantes de la casa. ¿Sabe usted que hay hogares que da miedo entrar? Las cosas vuelan, hermano, se mueven, guaraches, zapatos. No opera el amor, sino opera la intimidación, la opresión, las maldiciones. Oye, entre unos y otros, los malos tratos, el rezongar, el no hacer las cosas, las mentiras, el denigrar, el faltar, si pudiéramos decir muchas cosas. Pero cuando hay un rompimiento espiritual en una casa, entonces, oye, a través de la palabra, entonces se hace evidente el amor, la armonía, el respeto, porque Cristo está reinando. Sea su nombre glorificado para siempre. Aleluya. Cuando hay un rompimiento espiritual, le voy a decir, se ve la manifestación de dicho rompimiento. Le quiero decir que es evidente el poder de Dios en la vida de un creyente y en la vida de una congregación. Cuando hay un rompimiento espiritual, ahora sí estoy hablando en el sentido espiritual, es evidente el poder y la gracia de Dios alcanzando, ministrando, salvando, bautizando con el Espíritu Santo. Oye, trayendo lo sobrenatural de Dios, alcanzando otros niveles de fe y logrando sobre todas las cosas los propósitos que Dios tiene para esa congregación. Yo le voy a decir algo, es más allá que un culto bendecido, es más allá que un culto bendecido, es vidas liberadas y transformadas bajo el señorío de Cristo. Y si lo cree, denle un fuerte aplauso y dígale: yo quiero eso. Vamos más a fondo. Rompimientos espirituales se dieron en diferentes épocas y de diferentes formas. Oye, rompimiento espiritual se dieron en diferentes épocas y de diferentes maneras. Quisiera decir que rompimiento espiritual o que rompimiento no es un término
del nuevo pacto o del Nuevo Testamento, sino que es un principio establecido desde el libro de Génesis hasta hoy. ¿Qué está diciendo, pastor? Que es un principio establecido desde el libro del Génesis hasta que se venga el Señor, si se puede decir de esa manera, hasta que se cierren las cosas, se terminen las cosas y estemos reinando con Él y estemos en su presencia y estemos glorificando su nombre para siempre como iglesia, como creyentes que hemos sido redimidos y salvos. Eso está desde el Génesis y se puede decir que hay registro de lo que estoy diciendo. Cuando tú vas a la Biblia, te vas a encontrar que rompimiento se da o se expresa a través de la elección de un hombre llamado o escogido, llamado Abraham, y que se le da una promesa. Se hace presente la gracia y el poder de Dios en una persona. Génesis capítulo 12, versículo 3, fíjese lo que está diciendo: el que te maldijere, yo lo maldeciré, pero el que te bendijere, dice, yo lo bendeciré. Y está diciendo entonces: y en ti, Abraham, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Qué es lo que había en la tierra? Maldición. ¿Qué es lo que había en la tierra? ¿Qué es lo que había en la tierra? Por causa del pecado, ¿había qué? Maldición. Y se levanta un hombre, que el Señor le dijo: en ti serán benditas, en ti serán bendecidas. Eso está profundo. Todas las naciones de la tierra. Pero cuando tú vas entonces, y te vas al Éxodo, se da a través el rompimiento espiritual, se da a través de un cordero que se prepara con anticipación. Y quisiera narrar así la historia rápidamente. El pueblo de Israel había estado preso por 400 años y llegó el momento del cumplimiento. Llegó el tiempo y llegó la palabra. Llegó el tiempo y llegó la palabra. Llegó el tiempo y llegó la palabra. Y dijo Dios: mi pueblo tiene que salir a libertad. Conocen la historia. Moisés fue levantado y entonces es Moisés que sigue las instrucciones de Dios. Y en el último juicio que Dios trae, amado hermano, sobre la nación, dijo a los hebreos, estaban prisioneros en el imperio más poderoso del mundo, y le dijo: prepárense. De hecho, Moisés, lo detallo porque hay personas nuevas. Moisés primero fue a tratar de convencer a Faraón y le dijo: mira, dice Dios que dejes ir a este pueblo que es pueblo suyo. Y Faraón se endureció, vinieron juicios, pero el último, el más impresionante, que trajo rompimiento y liberación, es el Cordero Pascual. El Señor le dijo: prepárate un cordero sin mancha, sin defecto, joven. Dice: lo sacrificarás, usarás esa sangre y pondrás en los dinteles de la puerta, y pasará el ángel de Jehová esa noche, y entonces habrá una gran mortandad en Egipto. Se juntó entonces la palabra y el tiempo, y vino un rompimiento. No me la entendió. Y dice la escritura entonces, y aquella noche, amado hermano, dice que el pueblo fue liberado porque Faraón dijo: váyanse. Hubo un rompimiento espiritual. Pero seguimos avanzando. Levítico se expresa a través de un pueblo separado para Dios y un sacerdocio santo. En Levítico Dios escoge una familia y dice: ustedes van a ser real sacerdocio. En otras palabras, van a ser levitas, van a ser gente consagradas, apartadas para mí. Levante la mano los que han sido consagrados para Dios. Levante la mano los que han sido consagrados para Dios. Somos de Dios. Dígale al que está enseguida: hay un rompimiento espiritual cuando tú te consagras para Dios. ¿Qué está diciendo, pastor? Que hay un rompimiento espiritual cuando tú te consagras para Dios. Eso rompe las tinieblas, eso rompe la opresión, eso rompe esquemas, amado hermano. Estoy hablando entonces, en el libro de Números se expresa a través de una ofrenda escogida. En Números se expresan ofrendas especiales y había reconciliación para con el pueblo. En el libro de Josué se da a través de la conquista de la tierra prometida. Y el Señor le dice en Josué 1:3: todo lo que pisare la planta de tus pies, ¿te será qué? ¿Te será qué? Dado. En otras palabras, Josué tenía que conquistar, y el rompimiento espiritual se da a través de la conquista. Podemos decir entonces que en el libro de los Reyes, en Samuel se expresa a través de una generación consagrada que hace grandes cosas para Dios, entre ellos Samuel. En el libro de los Reyes
se expresa a través de hombres que Dios señala y establecieron el reino de Dios. Pero agárrese lo que le voy a decir. En Crónicas, segunda de Crónicas 7:14, fíjese lo que dice, vamos ahí. Dice, en medio de todos los relatos y las crónicas, Dios pone algo para traer rompimiento en su generación, en su tiempo. Dice, si se humillare mi pueblo, ¿qué más dice? Sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, ¿y qué más? Y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Cuál era la condición? ¿Cuál era la condición? Era necesario que se humillaran, era necesario que invocaran, oye, dice, si esto lo hacen, no importa dónde estén, no importa si están en esclavitud, no importa si están en otra nación, si esto lo toman, dice, yo los voy a traer, yo los voy a bendecir, yo voy a sanar su tierra. Te lo voy a decir en otras palabras, yo voy a sanar tu negocio, yo voy a sanar tu familia, yo voy a sanar tu vida. Sea su nombre glorificado para siempre. Qué impresionante está esto. Qué impresionante está esto. Seguimos entonces hablando. En Nehemías se expresa o se da un rompimiento espiritual a través de la edificación de las cosas que son de Dios. Los que conocen la historia saben lo que estoy hablando. La ciudad de Jerusalén estaba destruida, devastada. Oye, y entonces un hombre se siente inquietado. Muchos estaban contentos con los escombros. ¿Cuántos están contentos con lo que está pasando en su casa? No me diga nada. Muchos estaban, oye, satisfechos viviendo por años entre escombros, y Jerusalén es la ciudad de Dios, donde Dios puso su nombre. Y entonces empezó a inquietar un hombre que se llamaba Nehemías. Y cuando vio la condición de su casa, de su familia, de sus hermanos, dice que Dios puso una carga en su corazón. Vio que estaban indefensos, que estaban expuestos, que estaban en oprobio. Oye, que había circunstancias difíciles alrededor de ellos, y dijo, voy a ir y a edificar una muralla, voy a levantar los muros de Jerusalén para que mi ciudad, mi pueblo esté en paz y esté bendecido. Se necesita gente, amado hermanos, que edifique lo que es de Dios, la familia. Se necesita gente que trabaje en esos proyectos. No quiero detenerme en esto. Se me hace que no voy a acabar con esto. Esto es impresionante. Me quiero ir a uno más. Permítame decirle que Esther entonces se da a través de personas temerosos en lugares estratégicos. Los que conocen la historia, hay un rompimiento espiritual. Existía un decreto de destrucción para una nación, y una jovencita huérfana que llega al palacio como candidata a ser la esposa del rey, queda como reina, y es ella la que evita, o la que Dios usa para que no haya destrucción sobre su nación. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo en el libro de Esther? Hay un rompimiento a través de una mujer, oye, de personas temerosas en lugares estratégicos. Ay. Yo que usted decía, gloria a Dios por lo menos. Le voy a decir uno más. En los Salmos, en Proverbios, dos más. En Proverbios se expresa a través del temor reverente y de acciones justas. ¿Sabía usted, amado hermano, que el libro de Proverbios es el libro de las relaciones personales? Balanzas justas, pesos justos. Oye, eso se dice que el temor al Señor eso es sabiduría. Por lo tanto, cuando los creyentes, y aún hasta no los creyentes, los que no son creyentes, caminan en el consejo y en el principio y en el temor de Dios, y hacen acciones justas, hay bendiciones. Nos conviene ser justos porque vamos a ser bendecidos y va a haber un rompimiento financiero. Sea su nombre glorificado para siempre. Al que se le da, el que da, dice, se le añadirá. Quisiera decirle, si alguno de los que están aquí
¿Saben cuál era el propósito de los salmos? Alguien levante la mano y le damos otro chocolate. ¿Cuál es el propósito de los salmos? Bueno, bendecir a Dios, pero ¿cómo lo diríamos en otras palabras? Adoración es el propósito de los salmos. Adoración es el propósito de los salmos. Y Dios puso un libro en la Biblia que hace énfasis en la adoración. Si está aquí, hermano, está muy pensativo usted. Dios hace énfasis con un libro completito, oye, que tiene bastantes capítulos y que hablan de adoración, y que Jesús lo resume en el Evangelio de Juan capítulo 4 versículo 23. Mas la hora viene, lea conmigo, la hora viene. La hora, el tiempo y la palabra. Mas la hora viene. Y ahora es, ¿cuándo qué? Cuando los verdaderos adoradores, es necesario que adoren. ¿De qué manera? Es necesario que adoren al Padre. ¿En qué? En espíritu y en verdad. Es necesario que adoren en espíritu y en verdad. Dice, porque también el Padre, dice, tales adoradores busca. Juan capítulo 23 nos expresa y nos dice, oye, al Padre le agrada. Yo le voy a decir algo: cuando nosotros adoramos a Dios, cuando exaltamos a Dios, cuando le glorificamos de verdad en espíritu y en verdad, el cielo se abre. El cielo se abre y la bendición desciende. Aleluya. Yo no sé si usted sabía que hay algo que no resiste Dios, y es la adoración. Cuando empezamos a adorarle, dice, entonces Él se hace presente, envía su espíritu, está en nosotros. Hoy el cielo se abre y podemos glorificarle con toda libertad. Pero cuando nosotros llegamos, hermanos, al Nuevo Testamento, se da la más grande expresión de rompimiento espiritual, y es a través de Cristo. Levanta la mano y di: Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, el amado de mi alma, mi esperanza, mi castillo, mi torre fuerte, mi Rey, mi Señor. Sea su nombre glorificado para siempre. Aleluya. Los que estén enamorados de Cristo, denle un minuto de aplausos y dígale: a ti la gloria. De un grito de júbilo y diga: a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la gloria, a ti la alabanza, a ti la alabanza. Póngase de pie. Nos unimos al coro celestial que le dicen día y noche: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Santo, santo, santo es el Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. No te calles. Aleluya. Porque algo puede pasar. No te calles. Cuando reconoces a Cristo como Señor, las tinieblas se van, la opresión se va, la tristeza se va, la maldición se va, la enfermedad se tiene que ir. Se va, dije, se va. Cuando Cristo es Señor de nuestra vida, sea su nombre glorificado. Sea su nombre glorificado. Estamos emocionados con lo que Dios quiere hacer. Sea su nombre glorificado.